Bueno, ahora vamos a trabajar elementos 3D convencionales. En este caso vamos a empezar desplegando todo este menú donde nos va a dar las figuras principales como son caja, cilindro, esfera, etcétera. Y a su vez cada una de estas tienen una cascada para ver otras formas de construir. Vamos a empezar con la caja o box. Fíjense que acá siempre me está marcando X y el punto cero. Lo mismo acá, ahora ya vamos a trabajar en las tres pantallas, por lo tanto es importante visualizar en qué posición va el objeto. Yo puedo llegar a indicar que quiero trabajar desde cero y ahora lo puedo ver y decir que mi figura va a tener, por ejemplo, 10 en X y 5 en Y. Ahí indiqué dos medidas. Ahora tengo que indicar en Z. Estamos trabajando en 3D, así que falta ese dato. Y vamos a poner 25 en Z. Bueno, ahora estamos viendo. Sabemos que estas líneas marcadas más oscuras son de 10 en 10, así que tenemos 0, 10, 15, 25. Y en la planta tenemos 10 por 5. Bien. Generar este tipo de figuras es realmente muy sencillo. Por ejemplo, en el caso del cilindro hay que dar base, radio y la altura. También puedo utilizar puntos de la figura que tenga próxima, por ejemplo, el punto final, y ahí tenemos los objetos de la misma medida. Las esferas también son muy sencillas, simplemente en este caso solamente es un dato, punto central y radio, vamos a poner 8 para que sea un poco mayor, y como trabajo con el 0 como punto de inicio, acá se construye del 0 para arriba y para abajo. Si acá le indicamos 4, perdón, 8, la posamos por encima del piso. Ahora empezamos a visualizar los objetos en 3D. Para esto es interesante cambiar el modo de visualización a renderizado, ¿sí? Fíjense que aparecen unas líneas de construcción y empiezan a aparecer algunas características. Si nosotros tendríamos, por ejemplo, un piso, vamos a generar un rectángulo y volcarlo hacia abajo. Inclusive me da el sombreado de las figuras. Y si estos objetos tendrían algún material como vidrio, madera, lo que sea, me darían también las texturas. Eso ya lo vamos a ver. La parte de render. Bueno, otras herramientas como cono, cono truncado, pirámides, etcétera, las podemos utilizar. Y después acá hay algunas herramientas de construcción bastante interesantes que tienen que ver con el proceso de 2D a 3D. ¿Qué es lo que tiene de importante esto de trabajar en 3D y la facilidad? Hasta acá nada nuevo con respecto a programas que conocíamos, pero, por ejemplo, tienen algunas características como cómo modificar estas figuras. Si nosotros seleccionamos una figura, en la opción de transformar vamos a encontrar una que se llama curvar. Eh, Vamos a elegir esa opción y curvar lo que funciona es de esta forma. Ustedes dan todo el recorrido que queremos curvar y después sacamos F8 para visualizarlo y después me permite, por ejemplo, generar curvatura en todo este recorrido. O sea, esto más mi desplazamiento está generando que la figura se curve. Puede llegar a dar algunas formas medio extrañas, pero básicamente me permite generar este tipo de elementos muy rápidamente, ¿sí? Curvo el objeto. Otra opción interesante es retorcer. Por ejemplo, puedo seleccionar el objeto, venir a transformar, retorcer, y para retorcer lo que yo voy a hacer es desde el centro de esta figura y con un eje vertical, lo voy marcando en cada una de las líneas, voy a dar un punto como si fuese una palanca y voy a empezar a retorcer a esta figura, ¿sí? Fíjense, me lo va mostrando en el 3D al mismo tiempo.
Esta figura me quedó retorcido de esta forma porque el eje se quedó trazado acá. Si yo generaría una figura cualquiera, me aseguro que la herramienta transformar, retorcer, selecciono el objeto, trabaje con el centro de ese objeto, trabajo en perpendicular exacto, fíjense que acá se ve en las tres pantallas, me permite ahora sí tomar este elemento como una palanca y a partir de aquí retorcerlo 0, 90 o bien la cantidad de grados que quiero hacia un lado o hacia el otro. ¿Sí? Acá se está visualizando. Por ejemplo, vamos a hacer una pequeña rotación o torsión y acá estamos visualizando nuestros objetos modificados. O sea, crearlos es fácil, modificarlos también es fácil. Y tenemos otras herramientas como esta ayuda de Gumball que me permite, por ejemplo, modificar en una dirección X, Y o Z a gusto. Esto también es bastante interesante. Después la puedo ubicar en el espacio. Y si quiero ahora podría llegar a generarle, vamos a hacer una curvatura hacia arriba de esta figura. Para esto lo voy a estirar un poquito más. La selecciono, la corro y elijo la herramienta de transformar, curvar. Lo voy a hacer a partir del centro, F8, doy este punto y ahora fíjense, esto me puede servir para hacer algún tipo de figura, ¿sí? Fíjense además, empieza como a plegarse. Con Gumball lo corro y lo muevo. Puedo llegar a generar, no sé, un sillón si se me ocurre. Entonces la herramienta sería transformar, curvar, selecciono un punto, selecciono otro y ahí ya estoy creando un sillón, ¿sí? De una esfera que tenía originalmente. Vamos viendo, es muy sencillo. Existen otras herramientas que en una de esas uno puede empezar como a trabajar, pero estas son como muy interesantes. Eh, Hay una que estoy viendo cada vez que ingreso ahí, que es a partir de una figura puedo a usarla. A usarla es como acuñarla, transformar a usar. Inicio del eje a usar. Vamos a trabajar con el centro, si podemos. Fin del eje y vamos a pasarnos de largo muchas veces. Ahí se empieza a ver. Lo que pasa es que como no trabajé con, como con medidas como perfectas, no me ubiqué, pero ahí están viendo, en realidad el eje quedó desplazado. Voy a volver hacia atrás, voy a sacar tanta cantidad voy a desactivar esto y voy a usar, tomo el comando, me ubico más o menos en el centro, con F8 voy, perdón, en modo ortogonal, ahí está, botón derecho, a usar, ahí. Selecciono los objetos, doy un punto de inicio, voy hacia arriba y ahí sí, como el eje trazado quedó bien en forma vertical, entonces me permitió hacer esta figura. Fíjense que tiene como esa especie de forma de cuña.
Si en cambio la figura yo utilizo como punto para usar, para acuñar, un punto separado de la propia figura y por ejemplo le doy como esta posición, fíjense que va hacia ese punto, ¿sí? Son distintas formas de trabajo. Y ahí lo estamos viendo. Bueno, esto fue todo de lo que es crear objetos y modificarlos en 3D. Gracias.